En este apartado vamos a hablar del tercero de los parámetros de dispersión, que es la varianza. La varianza dice por definición, y cuidado, no os asustéis que parece muy fea, dice es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Que no entendí nada. No os preocupéis, básicamente lo que nos está midiendo la varianza es cuán alejados están los valores, nuestros datos que tenemos de nuestra estadística. Cuán alejados están entre ellos, y por lo tanto nos da una pequeña, en este caso una pequeña pincelada, una impresión de cómo es este valor medio que hemos obtenido, nuestro valor medio para nuestra estadística. Veamos, por ejemplo, dos ejemplos muy sencillos. En este caso, por ejemplo, tenemos a 5 personas que vamos a medir cuánto pesan en kilogramos. Como veis, este grupo de 5 personas, una pesa 75, otra 80, otra 66, otra 102 y otra 91. Y su media, lo he calculado rápidamente, es muy fácil, hay que sumar todo y dividir por 5 personas que son, da 82,8 kilogramos. Como vemos, 82,8 de 75 ya dista un poco, de 80 está bastante próximo, de 66 dista bastante, de 102 dista muchísimo, y de 91 también dista bastante. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es una varianza un poco elevada. En este caso no os voy a decir cómo se calcula de momento, luego lo veremos, pero en este caso nos va a dar una varianza de 157,36. No vamos a ver este tema, que es cómo se mide a nivel, la medición de esta varianza. Solo vamos a ver que para diferentes grupos veremos valores elevados o valores bajos, ¿de acuerdo? Fijaos que este segundo grupo tiene como edades, como pesos, tiene 80, 78, 85, 91, 77, que ya son valores que están más próximos entre sí. Si hacemos la media, en este caso da 82,2, por lo tanto vemos que 82,2 no dista mucho de los valores que tenemos aquí. Veremos ahora entonces que si hacemos, en este caso, la varianza, nos va a dar un valor de 26,96. Por lo tanto vemos que esta varianza respecto a esta es mucho más baja. Significa que este valor medio que hemos obtenido se adapta bastante a en este caso, a los valores que teníamos nuestros datos, ¿de acuerdo? Es bastante próxima. Así que lo que estamos viendo es cuán próximos son los datos que tenemos, ya que entonces digamos que en este caso nuestra media se aproxima bastante a nuestros datos, o en este caso la media no se aproxima tanto. Y por lo tanto esa validez que tiene esta media pues pesa un poco menos que la validez que tiene esta media de aquí, ¿de acuerdo? Para calcularlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo primero para datos normales. Tenemos esta fórmula de nuevo con sumatorios y eso da un poco de miedo. Yo os las he puesto aquí un poco desarrollada, pero recordad, ir adaptándoos a entender lo que significa sumatorio. Lo que iremos es sumar todos los elementos, sumaremos tantas veces como elementos tengamos, y en este caso sumaremos el dato menos la media, todo ello elevado al cuadrado, más, ¿veis lo que vemos aquí? El dato menos la media, todo ello elevado al cuadrado, más el dato menos la media, todo ello elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta tener todo ello partido por el número de datos. Veamos, en este ejemplo de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Miremos, por ejemplo, que son la talla de los pies, de los zapatos de los pies de unas personas, y por lo tanto, nuestra media, ¿qué va a ser? La media va a ser 45 más 46 más 44 más 42 más 47 más 44 más 43, todo ello partido por 7, y nos va a dar en este caso la media, una media de 44,43, y de varianza nos va a dar en este caso, coloquemos la fórmula, nos va a dar algo del estilo, es una fórmula muy fea. Vamos a colocar los primeros números, diremos que sería 45 menos 44,43, todo ello elevado al cuadrado, más la siguiente, 46 menos 44,43, todo ello elevado al cuadrado, más, y así sucesivamente hasta llegar a la última cifra, que en este caso será 43 menos 44,43, que es nuestro valor de nuestra media, todo ello elevado al cuadrado, y todo ello partido en este caso por el número de elementos que tenemos, que son 7. Si lo hacemos, nos va a dar una varianza, en este caso, de 2,53. ¿De acuerdo? Este va a ser el valor de nuestra varianza. Si en lugar de esto tenemos datos agrupados, de nuevo, bueno, la misma historia de siempre, lo que vamos a hacer aquí es aplicaremos esta fórmula, de nuevo con sumatorio da un poco de miedo, pero desarrollada no es tan complicada. Haremos el sumatorio de, en este caso,
lo pongo como XY, aunque podría también ponerse como CI. C sub i es el centro de nuestro intervalo, por la frecuencia, el centro al cuadrado por la frecuencia, partido por el número de elementos que tenemos, en este caso de aquí, todo ello menos el cuadrado de nuestra media, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis desarrollado. Vamos a ver cómo se aplicaría. En este caso ya en la tabla ya os he creado casi todo, ya que os he buscado cuál es el centro, nos dan la frecuencia, así que tenemos en total 20 elementos, ¿de acuerdo? Y aquí yo os he creado dos columnas, una con la multiplicación de este por este, así que este por este da esto, este por este da esto, y así sucesivamente. Al final los he sumado, y luego también he hecho otra columna con este al cuadrado por este, y entonces dará esto, ¿de acuerdo? Y al final también lo he sumado. ¿Por qué lo he hecho? Ahora lo veremos. En el primer caso, para calcular la media, la fórmula que la teníamos en uno de los apartados anteriores, decía que teníamos que hacer el sumatorio, es decir, sumar cada uno de los pequeños productos. Fijaos que cada pequeño producto es esto de aquí. Así que lo que nos dice es que sumemos todo esto. La suma da 2860. Todo ello partido por ¿cuántos elementos tenemos? 20. Así que la media, en este caso, nos va a dar 143. Ahora, para calcular la varianza, aplicaremos la fórmula. Y fijaos que como yo ya me he creado esto, he sido más espabilado en este caso, lo que he hecho ha sido el sumatorio de esto al cuadrado, la xy al cuadrado, por la frecuencia. Por lo tanto, esta cifra ya la tengo. Si la sumamos todas, nos va a dar esta cifra, así que ya tengo la cifra, perfecto, me va perfecto. Así que colocaré esta cifra, 411700, todo ello partido por el número de elementos, en este caso que sería 20, menos la media al cuadrado, que la media la tenemos de aquí, al cuadrado. Si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar en este caso una varianza de 136, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una cifra bastante elevada, comparada por ejemplo con una varianza como la que teníamos aquí, o es similar a esta de aquí, un poquito más baja que la teníamos aquí, esto es 157, bastante más alta que la que teníamos en este ejercicio, ¿vale? ¿Qué significa tiene 176 respecto a...? No vamos a entrar a valorar aquí cómo funciona, ¿vale? Sencillamente que sepáis cómo se busca y qué significa, y ya está. Luego vamos a ver algunas propiedades importantes. En este caso, dice que la varianza siempre será un valor positivo o cero. Evidentemente que va a ser un valor positivo cero, ya que en este caso viene de unas cifras que le hemos elevado al cuadrado. Así que al elevar al cuadrado no tendremos negativos. Lo peor que puede pasar es que no elevemos nada al cuadrado y nos quedemos con cero, ¿de acuerdo? La varianza siempre va a ser un valor positivo, ¿de acuerdo? Además, por concepto también, es decir, la desviación que podemos tener en el peor de los casos será un número muy grande, porque hay mucha desviación, pero en el mejor de los casos es que todas las personas pesen lo mismo, y así que la desviación, en este caso de nuestra media, va a ser cero. Así que lo mínimo que puede darse es que sea cero. Segundo de las propiedades dice que si a todos los valores de la variable se le suma un número, la varianza no varía. Evidentemente que no, porque la varianza lo que nos está dando en este caso es un indicador de cuán separados están estos números. Por lo tanto, si todos nos vamos a una pizzería y todos comemos 1 kilo, todos engordamos 1 kilo, seguimos estando igual de separados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la varianza no va a variar. En este caso lo que me mide es la diferencia entre nuestro peso y la media. Pero en cambio, si los multiplicamos, sí que va a variar. Esa es la tercera, en este caso, tercera propiedad. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo multiplico este por 2 y este por 2, todos por 2, en este caso todos doblamos nuestro peso, la distancia respecto a la media de cada uno va a variar. Porque en este caso, si doblamos cada uno el peso, cada uno se va a alejar de una manera diferente. El que pesaba poco va a aumentar poco, y el que pesaba mucho aumentará mucho cuando doblamos su peso, ¿de acuerdo? Aquí sí que va a variar nuestra varianza. Dos últimas propiedades importantes y lo dejamos aquí. Dice, la varianza es muy sensible a las puntuaciones extremas. Evidentemente, si nosotros teníamos en este caso 5 personas, las cuales 4 de ellas tienen pesos muy similares, todas estas pesan similares, y esta de aquí pesa un número muy alejado, o muy alto o muy bajo. En este caso, nuestra varianza lo que nos va a decir es que la dispersión, en este caso la separación de nuestro valor medio respecto de cada uno de los pesos es muy alta en este caso, porque hay uno de los elementos que tiene se aleja mucho su peso del peso medio. Por lo tanto, es muy sensible. Así que, de nuevo, como con la media, lo que haremos es que con los valores extremos los eliminaremos de
de nuestra estadística para que no nos distorsionen el resultado final. ¿De acuerdo? Para acabar, es que si en una estadística no podemos hallar la media, que a veces podría llegar a ocurrir por temas numéricos o sencillamente por el tipo de datos que tenemos, no podemos hallar la media, obviamente tampoco podremos hallar la varianza, porque no es más que nos está diciendo la varianza por concepto, que es la diferencia, la relación que hay entre nuestro peso y el peso medio. Si no tenemos peso medio no nos lo puede decir. Además, también, si lo queréis saber, para entrar un poquito más a nivel numérico, como la media aparece en ambas de las fórmulas, si no tenemos media no podemos aplicar la fórmula y por tanto no podría existir la varianza a nivel, en este caso, en un caso en el que no tuviéramos la media.